no vamos a ir muy lejos porque de esa forma se me acerca más el 3R3, que habían estado 2 días sin clase. Pero el tema de hoy es muy interesante porque se encuentra poco en los libros y es un tema que en el Morris Nano ni lo toca de perfil, digamos, no hay nada. Así que les sugiero que lo entiendan, está en la filmina, y más que nada que pregunten las dudas que puedan surgir, ¿sí? Así que sin más vuelta, porque ya entramos medio tarde, vamos a arrancar con la clase de hoy. Entramos tarde porque yo le dije que iba a entrar tarde. Y vamos a ver, ya todo fue visto, fueron vistos la hoja de datos, valores típicos, mínimo y máximo, margen de ruido, eso ya es historia pasada. Hoy vamos a trabajar. Esta parte no lo vimos. Cuando yo les hablé a ustedes del consumo de potencia de los circuitos integrados, les había hablado, por un lado, la potencia estática, que es la potencia que el dispositivo disipa a partir de la tensión de alimentación y la corriente de alimentación en estado de reposo. ¿Qué quiere decir cuando no está conmutando? Por otro lado, tenemos la potencia dinámica, que esa es la que hace que las computadoras se eleven de temperatura. Sí, creo que sí lo vimos esto. Esa potencia dinámica se calcula a partir de la capacidad involucrada y la frecuencia de conmutación del dispositivo. Es por eso que a medida que los microcontroladores y microprocesadores van aumentando de frecuencia, empiezan a disipar cada vez más calor. ¿Sí? La formulita depende directamente de la capacidad involucrada, porque obviamente que durante la conmutación se cargan y se descargan esos capacitores, y de la frecuencia de trabajo. Al aumentar la frecuencia de trabajo, obviamente, se aumenta aún más la disipación de potencia. Y ahora ya dejando los dispositivos, ya creo que todos saben, pueden agarrar una hoja de datos y van a identificar todos los parámetros que ahí figuran, y si no es así, me avisan y los repasamos, no hay ningún problema. Vamos a ver ahora los dispositivos de visualización. Y vamos a empezar por el más simple de todos, que es el más simple de todos, pero sigue siendo el más efectivo, que son los LEDs. Son los diodos que emiten luz. El mismo concepto de un LED, de un diodo se aplica al LED, simplemente que el diodo rectificador, una vez que ustedes pasan el nivel de la tensión de conducción, empieza a conducir y listo, y disipa muy poquita energía. En cambio el LED, cuando pasan la tensión de conducción, empieza a generar luz a partir de que los electrones pasan la barrera. Eso es un LED. Hoy en día todos están hartos ya de ver los LED, de que pudieron hacer el LED azul, se pudo generar el LED blanco, y con ese LED blanco vino a reemplazar todos los otros intentos de luz de bajo consumo. Un LED tiene un altísimo rendimiento y tiene una durabilidad muy grande. Entonces es el dispositivo ideal para iluminación. Problema del LED es que normalmente el LED tiene una emisión bastante puntual. Cuando ustedes veían las lámparas incandescentes, que eran las primeras luces que salieron, la que tenía el hambrecito de tungsteno, calienta y genera luz hacia todos lados. O sea, genera luz en general a todo el lugar. Cuando ustedes están hablando de un LED, si lo miran de frente al LED, este sería un LED de 5 milímetros, los LED vienen de 5, de 3 milímetros, vienen LED tipo SMD, etc. La emisión del LED es así, más o menos. Depende del LED, ¿no? Vamos, eso es supuestamente una recta. Vamos a arreglar esto, ¿no? Vamos a poner así. Entonces, si ustedes lo miran en este campo, la luz es muy fuerte y por acá se ve cada vez menos. Entonces ahí es donde se han hecho modificaciones al plástico que cubre el LED, se han hecho lentecita y todo para ir ampliando esto que se llama justamente el rango de emisión. Sí, profe, pero de física óptica, la concavidad y se trata de la distancia y eso. Exactamente, exactamente. Ahí se aplica física óptica, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tengo un ejemplo de un LED cualquiera, este creo que es el LED rojo, por la longitud de onda.
miren cómo, esta es la emisión, es otra cosa que tiene el LED que es muy interesante, la emisión de luz es bastante, o puede ser diseñada para que sea bastante coherente. Por eso ya inclusive hay láser LED usados para el láser, ¿no? Fíjense, esta es la respuesta típica de un LED. Este es un LED de baja común, un LED rojo, no es de alta intensidad. Los LED de alta intensidad, por ejemplo, un blanco tiene un umbral de 3,2 voltios más o menos, y el azul creo que también anda por ahí, o sea que más o menos 3 voltios, tienen que pensar en un LED de alta intensidad. Pero un LED de alta intensidad con 1 miliamper ilumina un montón. En cambio, un LED común, antes hablábamos de que teníamos que pasar por lo menos 10 miliamper a través del LED. El funcionamiento del LED es el siguiente. Vamos a usar este circuito simple y le vamos a poner una fuente variable. Cuando yo estoy por debajo de la tensión umbral, hasta que no llegue al valor de la tensión umbral, prácticamente no circula corriente en el LED. Una vez que yo paso la tensión umbral, se produce el fenómeno de conducción que se comporta igual que un diodo. Para aquellos que no han visto diodo, ¿cómo funciona el diodo? Ustedes, si le ponen una tensión menor al umbral, no hay corriente, y cuando pasan la tensión umbral, toda la corriente circula por el diodo, o sea que prácticamente no tiene resistencia al diodo. Es por eso que en los LED hay que ponerle un elemento que limite la cantidad de corriente que circula. Si no se quema, ¿eh? Es simple. Hace un destello de luz, circula mucha corriente, se calienta la oblea y se quema. Es así de simple. Entonces, para eso está la resistencia que se pone junto con una patita de LED, que se llama resistencia limitadora o resistencia balasto. Esa resistencia es la que me va a limitar a mí la corriente que va a circular por ese LED. De ahí entra todo recta de carga y toda esa historia que no nos importa mucho. A nosotros nos interesa que vamos a tener que limitar la corriente para que no se queme. ¿Me van siguiendo? Si no, pregunten por el chat y yo paro para hablar, ¿sí? En el uso de un LED como elemento de visualización se pueden usar para alarmas, se pueden usar del tipo LED decorativos, muchas cosas. O sea, a la gente le gusta ver las cosas iluminadas y haciendo jueguitos, así que el LED tiene todos esos lugares. Lo podemos trabajar como lo tenemos acá. Fíjense que es la salida de una compuerta. Estamos hablando de LED que tengan poco consumo, ¿sí? La salida de la compuerta, entonces en este caso, cuando la compuerta se hace 0, el LED te va a conducir y va a encender. La otra posibilidad es ponerlo al revés, es decir, la compuerta, la resistencia y el diodo LED para activarlo por un 1. Ya algo de esto han visto porque han hecho el Minilab. Otra forma, si yo necesito que mis LED tengan más corriente, voy a usar un transistor bipolar como elemento de conducción. El bipolar nosotros no lo vimos acá, pero ya lo han visto en aplicado en electrónica, funciona a partir de amplificar la corriente que circula por la base. Si yo tengo una corriente de base, la corriente de colector va a ser igual a la corriente de base multiplicado por el HFE o por el beta, como quieran llamarlo, que es las veces en que aumenta la corriente en el colector con respecto a la base. ¿Sí? Ese tema es lo básico. Nosotros al transistor lo vamos a usar en dos zonas bien definidas. Lo vamos a usar en esta sección, que sería la parte de corte. Esto es corriente del diodo, del transistor, perdón, ICC, y a esto le vamos a llamar la tensión colector emisor. Vamos a usarlo ahí y lo vamos a usar acá. Es decir, cuando está cortado, no va a haber corriente prácticamente, y cuando está saturado va a tener la máxima conducción. Lo usamos en esos extremos porque es en donde no tiene disipación de potencia. Porque la potencia que se disipa en el transistor va a ser la corriente de colector por la tensión colector emisor. ¿Por qué no mencioné corriente de base? Porque la base, un beta típico es de 100 veces, un aporte de una centésima no suma nada, entonces siempre se toma en cuenta únicamente el colector, la corriente de colector y la tensión colector emisor. Entonces, en el caso de saturación, corriente de colector es máxima y tensión colector emisor anda en 0,2 voltios. Y en el corte, la corriente colector emisor es máxima y la
corriente que queda, que hay siempre una pequeña fuga, no llega a los microamperes, con lo cual es como si fuera una llave abierta. ¿Bien? Esa es la forma simple en que se presenta un LED. Pero antes de que la pantalla LCD, inclusive ahora con las pantallas LCD de números chicos, si yo quiero hacer un dispositivo que se vea de noche, yo voy a usar lo que se llaman los displays de 7 segmentos. Un display de 7 segmentos no es nada más ni nada menos que un conjunto de 7 LED interconectados que yo puedo utilizar para mostrar cualquier número. También vienen alfanuméricos, en donde puedo mostrar inclusive las letras. Entonces, los 7 segmentos son, cada segmento es un LED. Fíjense, acá está el ejemplo. Si yo quiero activar el número 1, activo el segmento B y el segmento C. Si quiero mostrar el número 2, voy a activar el segmento A, el B, el G, el E y el D. Y así para cualquier número. ¿Sí? Y el 8 sería todo prendido. Y al 0 todo menos el G. Eso ya creo que en algún momento de su vida lo han visto en algún tipo de display. Están por todos lados. Inclusive, esto es el primer arreglo que salió, pero después salieron todas las matrices que ustedes ven en los colectivos, todos los carteles de los colectivos, esos están hechos con LED. Son matrices de LED y en forma matricial, y eso es lo que vamos a aprender ahora, son en forma matricial y se encuentran multiplexados para que puedan ser controlados con un micro racionalmente chico. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, se entiende todo. Bien. Si alguien tiene dudas, les vuelvo a repetir, manden el mensaje o hablen, ¿sí? Todavía no empezamos con la parte interesante. Bueno, los displays pueden venir configurados en dos formas. Uno son los displays del tipo ánodo común y otros son los displays del tipo cátodo común. Vamos a pasar un ratito el pizarrón. ¿En dónde? Vamos a dibujarlo así grande. Estos serían, cada uno de estos es uno de los LED que conforman mi display de 7 segmentos. Vamos a olvidarnos por ahora del punto y vamos a mantenernos simplemente con el otro. Ahí está. Un display ánodo común significa que este display internamente se encuentra con todos estos pines conectados. Y sale uno solo fuera del display. Todas estas patitas celestes son los pines que salen para que yo me conecte fuera del display. Vamos a suponer que empezamos con esta con letra A, B, C, D, E, F y G. Puede estar distinta la nomenclatura, no importa. Entonces, yo tengo una patita que es común, que es el ánodo de todos los LEDs. Entonces, si yo quiero prender la letra A, yo tengo que poner B de D en esta patita, que va a todos los LED al mismo tiempo, y tengo que llevar a través de una resistencia el segmento de A a masa. De esa forma va a prender el segmento de A porque la corriente va a venir por acá, se va a desplazar y va a salir a través de la resistencia y va a prender la letra A. Entonces, si yo quiero prender un número, lo que tengo que hacer es activar los segmentos que me interesan. ¿Sí? Entonces, si quiero hacer el número 3, voy a activar el A, voy a activar también el C, el B, el D y el E. Cuando activo todos estos segmentos, se va a aparecer el número 3 en el display de 7 segmentos. La otra configuración del display es con el cátodo común. No quería borrar el rojito. El cátodo común lo que une son todos los cátodos
voy a unir todos los cátodos, y si yo quiero aprender el display A, tengo que poner este cátodo a masa, y tengo que aplicarle una tensión positiva, por ejemplo, el segmento A. De esa forma prendo el segmento A, porque la corriente va a venir a través de esta resistencia y va a terminar en más. Y así se aplica para todos los segmentos, sea el 1, el 2, el 3, etc. Yo, si es ánodo común, al segmento le aplico masa, y si es cátodo común, al segmento le aplico BCC. La patita común en ánodo común va a BCC, y en cátodo común va a ir a masa. Esas son las dos configuraciones disponibles en display de 7 segmentos. Vienen driver específicamente hechos para manejar display de 7 segmentos, como el 4511, donde es una entrada BCD, entra BCD y sale directamente la conexión para un display de 7 segmentos. A veces la corriente que nos suministran los circuitos integrados no es suficiente para manejar los LED, y vuelven a aparecer lo que son los drivers. Los drivers son transistores, ya sean NPN o PNP, que amplifican la corriente. Por ejemplo, eso va para después, pero por ejemplo, si a un display necesito pasarle 100 miliamperes para que prendan, no lo puedo hacer directamente con la patita de un integrado digital. Tengo que poner un transistor, porque el integrado digital no maneja más de 20 miliamperes. Esto es lo mismo de recién. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Todos entienden cómo manejar un display ánodo común o cátodo común? Que ahora nos metemos en la parte más interesante. Sí, profe, se entiende. ¿Entiende bien? Bueno, vamos a hablar, antes de pasar a ver el display multiplexado, vamos a ir de nuevo a nuestra pizarra. Los LED tienen una característica en donde vamos a poner, este lado lo vamos a llamar como corriente, y del LED, y esto le vamos a llamar la emisión. La emisión se mide en milicandela, ¿sí? Entonces esto es más o menos así, más o menos lineal, así hasta que se sature la emisión en milicandela. Es una línea más recta, vamos a hacer escandalosamente lineal. Y a 45 grados. Es decir, que si a un LED yo le doy 1 miliamper, si lo multiplico por 2 y le doy 2 miliamper, la cantidad de luz que va a emitir ese LED va a ser el doble. Si le doy 3 miliamper, va a emitir el triple. 4 miliamper va a emitir 4 veces. ¿Sí? Hasta que llega un momento en donde ya no puede emitir más y se satura. O sea, por más que le dé más corriente, esto va a ser así, y después va a ser así y se va a romper. Ya está. Una vez que se quemó, se quemó. Pero ese límite es bastante alto, porque el LED se quema por temperatura, no por la corriente. Yo le puedo hacer circular 1 amper por 1 microsegundo y el LED no se va a quemar. ¿Está bien? Entonces quiere decir que si yo al LED multiplico la corriente, se multiplica la emisión de luz. Hasta ahí está claro. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un LED de 7 segmentos? Vamos a hablar de un LED normal, que necesita 10 miliamperes por segmento para que se vea bien, ¿sí? Entonces yo tengo 10 miliamperes, lo puedo manejar con un circuito integrado. Tengo un LED de 7 segmentos, pero yo tengo que mostrar el número 10.000 o 9.999. Entonces yo no necesito uno, necesito 4 displays de 7 segmentos. ¿Sí? Tengo que mostrar este número 9999. Supongamos que son iguales los cuadraditos. Si yo tengo que mostrar ese número, imagínense, cada display de 7 segmentos, a ver, díganme por el chat, ¿cuántas patitas tiene cada uno de esos displays? 8, profe.
Le dije que pongan por el chat porque entonces contestan más, porque si no son siempre lo mismo lo que hablan. Bueno, Ya los voy a hacer en el parcial, van a ver. Bien, cada uno tiene 8 patitas. Una patita común y 7 patitas, que es una por cada display. ¿Estamos? Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora imagínense que yo tengo que manejar los 4 displays de 7 segmentos. ¿Cuántas patitas necesito dedicarle, por ejemplo, de un microcontrolador? Necesito dedicarle 32 patitas solo a manejar los displays de 7 segmentos. Y para mostrar 9.999. Si yo tuviera que mostrar un dígito más, ya no son más 32 patitas, sino que ya serían 40 patitas dedicadas únicamente al display, así tendría que poner un micro solamente para manejar el display. Eso hace que sea, como no sería inútil, es poco rentable manejar tantos displays con un micro. Aparte, cada display... Sí. Disculpe, una pregunta. ¿Por qué serían 32 patas? Porque tenés 4 displays y cada display tiene 8 patitas. Sí, bueno, pero ¿y la común? Bueno, entonces, si vos la común las ponés a todas a masa, en ese sentido tenés razón, serían 28 patas. 28, sí. Son 28 patas. Porque la común podríamos tirar a masa, porque vamos a aprenderlo de forma individual. Aún así, 28 patas es una cantidad importante. Sí, es importante. Y hay otro problema, que cada patita necesita la corriente para prender un LED. O sea, si cada patita toma 10 mA, vamos a suponer que tenemos 28 patitas, ¿sí? Por 10 mA, ¿cuánto me está dando? 280 mA que tiene que suministrar el micro. Y eso va a tomar temperatura y es un gasto energético que tiene. No vale la pena. Entonces, en ningún lado se usa más de un display si no se trabaja con el display multiplexado. Y el display, o sea, el multiplexado del display, es un tema muy fácil de comprender y muy útil. Y se basa en que el ojo tiene la propiedad de integrar lo mismo que hace con el televisor. Ustedes saben que los televisores, los analógicos, ahora los digitales ya no sé si lo hacen así, pero tienen una tasa de refresco de 30 veces por segundo más o menos. Depende de la norma, depende de unas cosas. Pero en medio no hay nada, porque se va haciendo un barrido, se deja de barrer, se borra y se vuelve a hacer un barrido. Pero para nosotros eso es totalmente, transparente, porque no lo vemos. Nuestra vista no tiene capacidad. O sea, nuestra vista hace una integración de lo que ve. Entonces, si yo agarro, fíjense que en esto se basa todo, si yo agarro, vamos a suponer que tengo un display prendido todo el tiempo con una corriente de 10 mA. O sea, mi display esto hace 10 mA. Lo tengo prendido todo el tiempo con 10 mA. Si yo agarro, en lugar de ponerle 10 mA, yo pongo, vamos a hacerlo más parejito si no queda bien. ¿Sí? En lugar de los 10 mA, ahora cada uno de estos elementos tiene 20 mA. Este 20, 20. Y el tiempo, supongamos que esto sería T, y este tiempito acá es T sobre 2. O sea, la mitad del tiempo. Si yo a mi display lo apago y lo prendo a 30 Hz, y en lugar de pasarlo 10 mA, le hago pasar 20 mA para mi vista, o sea, para mi sentido va a ser exactamente la misma iluminación. El display va a aparecer prendido de forma continua y con la misma intensidad que tenía antes de que yo produzca este apagado y prendido. ¿Sí? O sea, yo antes lo dejaba 10 mA por siempre, ahora prendo, le paso 20, lo apago, prendo con 20, lo apago, lo prendo, lo apago, la mitad del tiempo. Y el ojo ve lo mismo. Lo mismo sucede si ahora en lugar de cada mitad del tiempo yo pongo cada 4 tiempos. Pero en lugar de hacerle pasar 20 mA, ahora le voy a hacer pasar 80 mA. Y 4 veces después de tiempo le vuelvo a hacer pasar
A ver, no, 40 mA, perdón, no 80, 40 mA. Entonces, cuando yo integro, mi vista va a seguir viendo como si estuvo todo el tiempo prendido con 10 mA. Y si en lugar de 4 pongo 10 display, o sea, 10 display, pongo 10 tiempos, yo le hago circular, en lugar de 10 mA, le hago circular 100 mA, lo mantengo apagado el otro tiempo y le hago circular 100 mA, y para mi vista, si la frecuencia de barrido es suficientemente alta, para mi vista el display está continuamente activo y se ve como si tuvieran 10 mA de forma continua. ¿Se entiende? Pueden mandar chat a aquellos que no quieren hablar si tienen alguna consulta. Pero ese es el concepto que está atrás del multiplexado de display. Si yo al LED le hago circular el doble de corriente, tiene el doble de intensidad. Entonces, si yo lo apago la mitad de tiempo, se ve exactamente igual. El tema es así, Gastón. Yo tengo, ahora, yo quiero hacer que mi display se vea igual que cuando yo tenía prendido continuamente el display, con 10 mA, pero ahora yo quiero prenderlo un tiempo y apagarlo 4 tiempos. Vamos a suponer que cada uno de estos tiempos de acá tiene el mismo espacio temporal, o sea, este tiempo se llama, vamos a llamarle T, a esto T, T, todos son T, ¿sí? Entonces este total sería 4T. Yo lo prendo durante un tiempo, en este cuadradito de acá está circulando corriente por el display. En esta otra parte está apagado el display, no está prendido. Y acá lo vuelvo a prender. Entonces mi vista, cuando haga la integral, va a acostar este bloque y va a ver como si siempre el display estuviera prendido a una corriente de 10 mA. Hasta ahora no hicimos nada más que eso, ¿no? Lo único que hicimos fue prender y apagar el display. O sea, lo prendí, lo apagué 3 tiempos y lo volví a prender. Si en lugar de 3 tiempos quiero apagarlo 10 tiempos, le hago circular 10 veces la corriente. Si yo hago circular 100 mA, lo apago durante 9 tiempos y vuelvo a hacer circular 100 mA, y así lo voy haciendo siempre, mi vista va a ver como si continuamente está funcionando a 10 mA. Profe, una pregunta. Cada uno de esos tiempos que usted dice, ¿sería como un barrido de pantalla? O sea, podría prender el LED con, digamos, la intensidad esa va a ser la misma, pero con otro color para mostrar otra imagen o algo de eso, ¿o estoy ya mezclando temas? Yo creo que estás mezclando un poquito. Ah, está. No, pero está, o sea, cada uno de esos, ya vamos a ver que no es un barrido, eso trabaja con mostrar el dato, no con manejar qué dato mostrar, ¿sí? Ah, claro. Nos estamos concentrando en mostrar un dato sin tener que tener activo siempre ese LED, porque ahí está la clave. Fíjense que si yo hago, a través de un sistema electrónico, hago una llavecita de esta forma, y las controlo toda esta llave con algún dispositivo, con lo que sea, ¿sí? Cada llave de esta tiene un control electrónico que yo voy a ir prendiendo una por vez y a una velocidad preestablecida. O sea, prendo la llave A y en ese momento la corriente circula por el display A. Ya habrán inferido que la llave va a estar conectada a la pata común. Vamos a suponer que esto está tirado a masa porque son del tipo cátodo común. Entonces, cuando yo cierro la llave A, el display que prende es el A. Cuando cierro la B, va a prender el display B. Cuando cierro la C, esto A, B, C y D. Va a prender el display D. No es tan así, Tomás. Este tiempo es todo el display. No, espera un poquito, toma nota pura y pensemos de nuevo. Estamos hablando, ahora yo extrapolé este conjunto de corriente. Este conjunto de corriente va a circular por todo el display, no por cada uno. Fíjense qué ventaja tengo acá. Si yo agarro y tiro una sola línea y conecto todos los segmentos a esta línea, de todos los displays, pongo una resistencia para limitar la corriente. Lo mismo tiro otra línea y pongo una resistencia a todos los displays en la B. Otro para la C y así para los 7 segmentos. Están todos unidos, o sea, todas las A, esta A de acá, está unida con esta A de acá, o sea, están soldadas juntas con esta A de acá,
y con esta letra A de acá. O sea, con ese segmento. Todos los segmentos van juntos. Lo mismo con el B6, entonces yo si tengo 4 displays, yo podría manejar y mostrar un número de 4 dígitos utilizando 11 patitas del micro en lugar de 28. ¿Por qué? Cuando yo quiero mostrar el dígito que va en A, esto representa el dígito en A. Pongo el dígito de A acá, cierro la llave A por el tiempo T. Lo que hago después es abro la llave A, pongo el dígito de B y cierro la llave B por el mismo tiempo T. Lo mismo voy a hacer con C. Y lo mismo voy a hacer con D. Entonces, en el primer segmento voy a poner el dígito de A y va a aparecer el dígito prendido en A, porque yo cerré la llave A. En el segundo momento voy a poner el dígito de B. Vamos a llamar display, vamos a llamar display U1, D1, más fácil, D2, D3 y D4. En el primer momento voy a poner el dígito que va en D1 y voy a cerrar la llave de D1. Un tiempo después voy a poner el dígito de D2 y voy a cerrar la llave de D2 y voy a abrir todas las otras. O sea, solamente va a haber uno en un momento cerrado, la otra van a estar abiertas. Después voy a poner D3 y por último voy a poner D4 y voy a volver a poner D1. Y eso se hace cíclicamente. Entonces, si yo tengo que mostrar, en lugar de 4, tengo que mostrar 10 displays, yo a eso lo arreglo con 7, 8, 9, 10, 11. Con 17 patitas soluciono el problema de 10 displays, que en otro caso serían 280 patitas. No, 280 no, perdón, 70 patitas. Sí, profe, se entiende. ¿Lo entienden? Sí, profe. Nadie que duda. Este tema es exactamente, la idea es eso. Para 10 display, Uriel, si vos tenías 10 display, si no usaras multiplexado necesitarías 70 patitas. Usando multiplexado vas a necesitar las 7 patitas de los dígitos, más una patita para prender y apagar cada uno de los LED, de los displays. Por lo tanto, tendrías 7 más 10 serían 17 contra 70. Y cuanto más crezcan la cantidad de display, más cantidad de patitas te ahorras. Por eso las matrices, cuando ustedes ven un colectivo, lo que está haciendo, va generando un barrido de toda esa fila. Cada fila es como un display. Entonces va generando el barrido y va mostrando un código. Exactamente, Tomás. Si vieras con una cámara de alta frecuencia y lo hicieras pasar lento, sí. Profe, ¿es parecido al tema de la matriz de los teclados cuando lo interpreta? Lo que pasa es que en el teclado es para leer, pero es el mismo fenómeno, es lo mismo. Ah, Se aplica sí. un 1 al que vos querés leer. Sí, sí. Es lo mismo. Bien, vamos a la otra hoja. A la otra. Que acá ven ejemplos de display multiplexados con 2 displays. Y nada. Bien, ahora nos queda ver la corriente, ¿sí? Creo que las filminas no me van a ayudar mucho. Pero sí vamos a usarla igual. Para el tema de la corriente, ¿qué corriente tiene que pasar por cada LED? Bueno, el cálculo es muy simple y es la corriente que yo usaría si lo viera de forma continua, o sea, si yo no lo apagara nunca, uso, qué sé yo, 10 mA, entonces esa es mi corriente, multiplicada por la cantidad de display que se encuentren. O sea, si yo tengo 10 mA y tengo 50 display, voy a tener que hacerle pasar 500 mA al LED.
Si tengo en este caso, como teníamos 4 displays, me parece que es más útil la otra. Si tengo 4 displays, entonces voy a tener que hacerle circular 40 miliamperes a cada display. 40 miliamperes a cada segmento, no a cada display. A cada segmento tiene que estar calculado para la resistencia para tener 40 miliamperes. En el caso de cuánto consume o cuánto va a circular por esta llave, va a ser 7 por la corriente de todos los LED. O sea, yo tengo que preparar esta llave para hacer circular la corriente máxima que puede disipar ese display. Es decir, si yo tuviera 4 displays de 7 segmentos y le hago circular 40 mA a cada segmento, la corriente total del display va a ser 280 mA. Es decir, la corriente del LED, le vamos a llamar, va a ser igual a N por I LC, vamos a poner, de LED a continua. Y la corriente del display va a ser igual a 7 veces la corriente del LED. Esas son las dos ecuaciones que tenemos que usar para calcular los drivers que vamos a utilizar para manejar estos displays. Las 7 veces corriente de LED es para el driver que va a ir en el ánodo o en el cátodo común, ya sea cátodo o ánodo común. Y los N por la I de LED va a ser el driver que va a ir a cada segmento. Siempre el del segmento va a ser 7 veces más chico que el del display. Profe, ¿puede explicar de vuelta la primera ecuación? Claro, la corriente, acuérdense, vamos del principio. Nosotros dijimos que si yo a un LED le hago circular 10 mA continuo, veo una determinada emisión de luz que es la que yo quiero ver. Ahora, si yo lo apago al display, yo para ver la misma corriente, si lo apago un tiempo y lo prendo otro, son 2 veces esa corriente, o sea, tendría que ser 20 mA. En el caso nuestro dijimos vamos a poner 4 displays. Entonces yo lo voy a prender una vez y lo voy a apagar 4 veces. Entonces, en lugar de 10, tengo que hacerle circular 40 mA. Y acá lo único que hacemos es generalizar. La corriente que va a circular por cada segmento, por cada LED del display, va a ser N veces la corriente si yo pasara tensión continua. Pasara corriente continua. Es decir, si yo quiero verlo con 10 mA y tengo 5 displays, tengo que hacer 50 mA. Si yo quiero ver 10 displays y quiero verlo como si estuviera pasando 10 mA, de forma continua tienen que circular 100 mA. Y esa es esta corriente I de LED. Claro, vos estás poniendo lo que están haciendo, piensen en esto es un rectángulo, y se acuerdan, ustedes vieron integrales. Yo la integral, si yo hago la integral de esto, estoy cambiando, o sea, calculando la superficie que hay acá adentro. Si yo acuesto ese rectángulo acá, me tiene que dar la misma superficie, porque es lo que va a ver el ojo. Entonces, lo que no le puedo dar de forma continua, se lo doy en intensidad de corriente. Eso es lo que hace. Bárbaro, profe, quedó claro. ¿Alguna pregunta más? No, profe. ¿Quedó claro? Entonces, bueno. Ahora, pasa que no tengo una filmina que me ayude a dibujar a mano alzada, queda muy mal. Nos queda ver el tema de cómo calcular el circuito. Yo les voy a hacer lo siguiente, les voy a mandar una filmina, yo lo voy a desarrollar ahora en papel y les voy a mandar la foto por el WhatsApp,
de cómo se calculan los drivers, tanto para ánodo común como para cátodo común, con transistores NPN y PP, para que lo vean, porque eso es aplicado en realidad, pero lo van a ver, y cualquier consulta, la próxima clase el día miércoles, vamos a conversar un ratito sobre ese circuito. Y también pueden hacer la consulta por WhatsApp, ¿no? No hay problema, yo se las contesto. Pero vamos a hacer así porque ya, conteniendo las corrientes, y eso sí, la frecuencia de conmutación, más o menos tenemos que estar de 30 Hz para arriba, porque si vamos por abajo de 30 Hz, el ojo ve el parpadeo. Cuanto más alta sea la frecuencia, menos vamos a ver el parpadeo, ¿sí? Uno de los limitantes de la frecuencia es obviamente el dispositivo de conmutación, que son los transistores. Sí, eso le iba a decir, profe, que si nosotros queremos tener más brillo en ese caso, con más Tenés que ver más corriente, corriente, más corriente. y más frecuencia, ahí se ya empieza, no hay tiempos de conmutación y ese tipo de cosas que vendrían a traer errores, o sea, sube la complejidad del No, vos circuito en fíjate sí. que, a ver, estamos hablando de frecuencias bajas, una frecuencia para un transistor, por ejemplo, un BC337, y podés trabajarlo a 100 kHz, que es una barbaridad, no nadie usa esa frecuencia. Estamos hablando de frecuencias máximas de 1 kHz. No va a ser tan grave. Lo que sí, siempre que vos quieras poner más display, va a tener que darle más corriente para que se vea más fuerte. Para aumentar el brillo es corriente, no hay otra cosa. No podés hacer que porque va más rápido va a brillar más, no. Es más corriente. Sí, más corriente, pero igual hay que espaciarlo, porque si no, como dijo recién, que si pasa mucho tiempo se puede quemar. Claro, ese es otro tema importante, eso es lo que dijo Lucas. El tema es así, si ustedes, el LED no se quema por la corriente que circula, sino que se quema por la potencia que disipa, o sea, por la energía, por el calor que genera. Entonces hay que tener cuidado con eso, de no dejar, si yo le hago circular, por ejemplo, un amper, porque tengo 100 display puestos a 10 mA cada uno, y si a mí se me llega a parar la máquina que hace la conmutación, se me quema ese display seguro, porque un amper lo quema. Eso, hay que tener cierto cuidado, pero con 10 mA es bastante improbable, si le hacen circular 100 mA, que se le vaya a quemar, a menos que quede todo un día conectado. Pero bueno, Sí, quedó clarísimo, profe, gracias. No, por nada, mándenme entonces los legajos por chat, y yo voy a mandar la foto para que puedan ver ahí cómo se calcula los transistores de base. Va a ser a mano alzada, no lo voy a escribir a mano, no me voy a poner a hacer un Word, pero ahí van a poder ver cómo se calcula tanto el driver de la base como el driver de cada uno de los segmentos. Bien, y nos estamos viendo el día miércoles, ya vamos a estar con el otro curso ahí, así que vamos a arrancar temprano el miércoles. Eso le iba a preguntar, temprano va a profe. ¿Ya estamos al día con los dos cursos? ¿Estamos iguales? Ya casi, porque yo la clase que viene con el otro curso le doy hasta acá. Porque yo con ellos di una sola clase de tecnología, me falta una, y voy a compactar, a usted le di en 2 clases, les voy a dar en una sola, y ya con eso vamos todos juntos, porque después el parcial nos toma todos juntos, ¿viste? ¿Esto está en el Morris Nano, profe? Lo que vimos hoy. Este tema, como dije al principio, no está en el Morris Nano. Ah, bien, justo entré un poco tarde. Sí, no, este tema, mira, es más, este tema yo no lo encontré en ningún libro todavía. Porque como no es del todo de técnicas digitales y mezcla electrónica aplicada, no lo encontré desarrollado en ningún libro. Claro, está bien. En YouTube está, y nosotros lo dimos siempre también. Así que bueno, entonces nos estamos viendo el próximo miércoles, le mando eso para que lo tengan y lo vean. Profe, le consulto una cosita más y ya lo dejo. No hay ningún problema, no tengo apuro, así que... quería consultarle, ¿es esto lo mismo que esa tira de LEDs, que no me acuerdo ahora el nombre, cómo se llama, que con un solo controlador, o sea, cambia el color, depende el tramo de la tira, cambia el color, pero de una sola entrada? ¿Es lo mismo? Es decir, no toda la tira cambia el color, o sea, el mismo color, sino por tramos puede ir cambiando. Creo que utiliza este funcionamiento, como que manda pulsos, y de acuerdo a dónde está ubicado el pulso, del color. Claro, puede estar trabajando, multiplexando la tira completa.
Claro. pero creo necesita que más de funciona 3 así. pines. Claro, podés tener eso. Lo que sí sé que viene el LED ya con el driver para hacer juego de colores solo, el mismo LED. Vos lo alimentás y te cambia entre todos los colores de un RGB, ¿viste? Claro. ¿Pero funcionan igual o son otra cosa? Ah, listo. Pero las técnicas no son muy raras, ¿eh? Es algo como esto, no hay otra cosa. No van a tener muchas vueltas con eso. Claro. Bueno, estamos, profe. Bueno, listo, Nos nos vemos. vemos entonces. Chao, profe, hasta Hasta luego. luego. No, profe, Profe, muchas gracias. hasta luego, que anden bien, Ya, gracias. profe.